podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro encuentro de diálogos con transparencia. Estos encuentros que hemos estado realizando junto con el Diario Financiero, Enel y Chile Transparente ya a lo largo de este año para poner sobre la opinión pública y en el debate temas que son muy importantes para nuestro país. Hoy día nos toca un tema muy relevante que tiene que ver con el clima de inversión. Hoy día más que nunca las empresas habían tenido tanto poder para realizar cambios, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Hoy día las empresas tienen más poder que los mismos gobiernos para el mundo que se viene cuando hablamos sobre todo de temas de sustentabilidad y de cómo contribuir a un mejor planeta. Por lo mismo, no es un tema que nos debería dejar indiferentes a nosotros en Chile. Necesitamos que tener buenas empresas, que vengan buenas empresas, y para eso el clima de inversión, por supuesto, que es fundamental. Lamentablemente, en entornos de inestabilidad, de falta de certidumbre política, terminan siendo factores que propician la corrupción. Y como hemos visto en el último tiempo, nos estamos enterando de casos que no son nuevos, que no estaban ocurriendo ahora, que ocurrían durante muchos años, algunos que siguen ocurriendo. Y por lo mismo, las medidas que se adopten contra prevención de la corrupción y un clima de transparencia total son fundamentales para poder restablecer las confianzas y por lo mismo propiciar este clima de inversión. Para poder hablar sobre este tema, tenemos hoy día un panel muy interesante que lo va a dirigir Paula Vargas, editora jefe del Diario Financiero. Pero tenemos con nosotros a Paula Estés, gerenta general de AmSam Chile, Andrés Rodríguez, director de Invest Chile, a Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero, y Álvaro Clark, presidente de ICR Chile. Con ellos vamos a tener una conversación muy interesante y también vamos a poder hacer preguntas sobre este tema. Pero antes de pasar al panel, los quiero dejar con Maurizio Berzelli, que es gerente general de Enel Américas, y que nos va a dar unas breves palabras de inicio. Muchas gracias. Hoy hablamos del clima de inversiones en Chile desde la perspectiva, evidentemente, de Enel. Quiero permitir que para nosotros Chile ha sido uno de los países en el cual más invertimos, más contamos también en términos de perspectiva futura, y seguimos contando evidentemente con Chile. Es decir, nuestra apuesta por el país es una apuesta de largo plazo, tanto evidentemente turbulencias que se pueden producir como en todas las realidades no van a evidentemente poner en tela de juicio nuestro deseo de seguir creciendo y contribuir a Chile. Evidentemente, los accidentes que se producen
de vez en cuando sirven simplemente a hacer un fine tuning de la dirección en la cual nosotros hemos ya decidido de ir, que es la dirección de un crecimiento, una contribución al desarrollo de Chile. Solo para llamar los eventos más relevantes que se produjeron, evidentemente estamos a distancia de 2 años de los eventos de octubre del 2019 que han llevado una pregunta de fondo. La pregunta de fondo es el deseo, la necesidad de una revisión de la institucionalidad y de la forma en la cual la ciudadanía se beneficia del crecimiento económico. Evidentemente, después del estallido del octubre del 2019, entra la pandemia. La pandemia es evidente un impacto devastador en términos de costos humanos, sociales y económicos, pero al mismo tiempo ha sido un acelerador que ha puesto en evidencia aún más las contradicciones y los puntos que se necesitan arreglar para un crecimiento aún más provechoso, y al mismo tiempo ha sido un acelerador de procesos de transformación que ya estaban inchistados en toda la realidad, en todo el mundo, y también evidentemente en Chile, y este acelerador evidentemente pone nuevos desafíos. Evidentemente se establece una convención constitucional que acaba de aprobar el reglamento para funcionar, y por lo tanto se pone en marcha un proceso de definición de una constitución que va a plebiscito en un año más. Hemos visto reacciones dal punto de vista de la institución a este tema del COVID con respecto a los clientes, con respecto a los ciudadanos, y miramos evidentemente con positividad la creación del Fondo de Estabilización para evitar que la cuenta de los servicios sigan creciendo. Pero al mismo tiempo miramos con preocupaciones a otro tipo de actuaciones como la Ley de Servicios Básicos. La Ley de Servicios Básicos para nosotros aparece como una ley injusta, en el sentido que determina que también clientes que consuman 1000 kilovatios al mes puedan no ser cortados, por lo tanto puedan no pagar el costo de la luz. Recordamos que en una tarifa, para hacer el ejemplo concreto de nuestra experiencia de negocio, en una tarifa se paga evidentemente 3 cosas principalmente. Se pagan impuestos, se paga que valen 25-30%, se pagan lo que son los costos y las inversiones de la distribuidora, que representan otro 20-30%, y después se paga la energía que se distribuye a los clientes finales, y esto para una distribuidora es un pass-through, es decir, prácticamente ningún margen se hace sobre estas componentes. Por lo tanto, si un cliente que consuma 1000 kilovatios al mes, es decir, tiene hasta la pileta calentada, este señor no paga impuestos, no paga los impuestos que sirven prácticamente para servicios sociales que el Estado da. Y esto evidentemente nos parece una cosa muy injusta, antes que anticonstitucional, y donde digo anticonstitucional es una cosa que no pasa prácticamente en ningún otro país. Y este tema, estas acciones, nos parece que evidentemente no mueven en la correcta dirección de una equa distribución. Esto es un tema. Después, evidentemente, todo esto
tiene un impacto evidente sobre la caja de la distribuidora, que hemos dicho de la tarifa perciben hasta un 30%. Esta parte de la tarifa sirve a pagar los sueldos, pero también a pagar las inversiones. Y nosotros hemos seguido invirtiendo en la distribución a pesar que este elemento iba a no ser disponible a la empresa porque evidentemente no tenían pago la factura. Hoy en día estamos viendo que evidentemente recuperaciones, pero evidentemente estos señales son señales, en mi opinión, de alarma, que nos ponen mayor atención a una más equa distribución. Evidentemente, toda esta respuesta ha llevado también en este clima de las campañas presidenciales la pregunta ¿cuál es el clima de inversiones futura en el Chile? Repito, desde la perspectiva de una empresa como Enel, nada cambia. Evidentemente salen preocupaciones, pero que se transforman en ocupaciones. ¿Qué significa? Significa que nosotros queremos contribuir a que se consiga un marco más equo que se responda a las necesidades de los ciudadanos, evidentemente que son siempre crecientes en un clima de globalizaciones de la actitud de consumo, y seguiremos prácticamente invirtiendo y seguiremos haciendo propuestas factivamente para que estos objetivos se puedan conseguir. Más equidad, más calidad del servicio. Evidentemente no podemos hacerlo solos. Necesitamos evidentemente un trabajo conjunto. Tenemos que tener una actitud abierta, todos juntos, para construir relaciones de confianza en un proceso de transparencia, porque los problemas se tienen que poner por encima de la mesa, ser enfrentado con seriedad y solucionado proprio para beneficiar a todos los ciudadanos. ¿Por qué Chile ha sido para nosotros un país en el cual apostamos, estamos apostando y apostaremos? Porque evidentemente la estabilidad de la regla del juego han permitido hacer inversiones, porque una inversión necesita una planificación de largo plazo, especialmente en el sector eléctrico, donde estamos hablando de retornos de larguísimo plazo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una estabilidad, somos más capacitados a hacer las mejores inversiones y, por lo tanto, conseguir los mejores resultados en el menor tiempo posible. Cuando nosotros hablamos, por otro lado, de regulación, nosotros no hablamos absolutamente de algo que sea fijo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la regulación regula una realidad y la realidad va evolucionando. Por lo tanto, nosotros decimos, sí, tiene que tener un marco de inversiones, un marco de regulaciones del negocio de largo plazo, pero que sea al mismo tiempo flexible para ser capaces de recuperar, encontrar todo lo que son las soluciones que reducen los costos y aumentan la calidad del servicio. En nuestro sector específico hablamos de la transición energética. Chile, una vez más, ha sido en algunos sectores de esta transición energética puntero en la región, pero yo diría en el mundo. Hoy Chile es el país fuera de China que más buses eléctricos tiene circulando en la ciudad y circularán aún más. Es decir, una vez más ha sido capaz de adelantar algunos procesos. Tener buses eléctricos significa reducir el impacto, decimos ambiental, pero también los impactos del ruido, la contaminación del ruido, y mejora la calidad del servicio, porque cuando tú estás a una parada de un bus eléctrico recibes muchas más informaciones
puede planificar mejor porque tiene el recorrido del buses, puedes evidentemente cuando entras en el bus cargar tu celular y seguir prácticamente haciendo tus actividades también al interior del buses. Otros esfuerzos punteros en la reducción de las emisiones y por lo tanto en el proceso de electrificación, es decir, en el procesos que evidentemente pone el utilizo de la electricidad también en consumos no tradicionales de la energía eléctrica, como hemos visto en el caso del transporte, pero también la sustitución de todas lo que son las estufas a maderas con cocina eléctricas. Esto es un otro proceso que estamos llevando adelante. Todos los temas, evidentemente, de electrificaciones al interior de los condominios. Todo esto pide, evidentemente, que también las regulaciones vayan nel marco stabiles de largo plazo, individuando cuáles son las tecnologías que ya existen, están probadas y que pueden ser implementadas para mejorar la calidad del servicio y reducir los costos. Esto para decir que ninguna regulación, ningún frame tiene que ser un elemento que no vaya evolucionando en el tiempo. También las regulaciones evolucionan en el tiempo. Y finalmente, un otro elemento importante que ha caratterizzato Chile y su proceso en la justa dirección ha sido la decisión de la descarbonización. Nosotros estamos cerrando la última central a carbón, proprio por el tema de las emisiones, y estamos sustituyendo esta potencia y esta energía con energías renovables. Allí también, en el periodo de la pandemia y antes, tuvimos algunos temas con respecto prácticamente al permitting, otra vez, es decir, a las autorizaciones para la realización de las plantas. Y esto ha ralentizado no solo nuestras centrales, sino diría las centrales de todos los otros operadores del sistema, de las subconstrucciones. Y evidentemente esto también son reglas que van definidas. La sequía que está impactando en forma importante Latinoamérica e in particolare el Chile, se está transformando en un costo adicional para los chilenos. Es decir, las no programaciones correctas de la disponibilidad de agua y, evidentemente, fenómenos internacionales como el aumento del gas han determinado que los precios se disparen. Y por eso es importante, como decía antes, acelerar este proceso de la transición, favorecer y construir más rápidamente centrales renovables y, evidentemente, permitir otra tecnología que muevan en esa dirección. Por lo tanto, como veis, nosotros estamos súper animados en seguir invirtiendo en Chile porque creemos que es un país que da todas las garantías, las características, asistimos como emprendedores a las evoluciones social y política que se está determinando, muy esperanzoso, y nosotros estamos totalmente a disposición del país para dar nuestra contribución en nuestras experiencias internacionales. Por lo tanto, muy buen trabajo en este webinar y contar siempre con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio, por tus palabras y tu detallado análisis de la coyuntura local y cómo afecta particularmente a la industria de la energía y la transición energética. También muchas gracias, Susana, a tu presentación, ya que nos da un contexto de lo que significan esta iniciativa de diálogos con transparencia que organizan en el Chile Transparente y DF Live, justo en una época también bien revuelta y de cierta complicación, digamos, en medio de discusión de políticas públicas muy relevantes para el futuro del país. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del Chile que viene y particularmente de las reglas para invertir.
tenemos un momento, justamente vivimos en un momento crucial donde se está discutiendo una política pública que puede efectivamente influir en cómo quedará el clima de inversión en lo posterior. Estamos hablando del retiro de fondos de las AFP y particularmente desde del adelanto de las rentas vitalicias, coyuntura que ha puesto en la mira nuestra posición como país receptor de inversiones y que hasta hace poco era bastante admirado por justamente la estabilidad y su sólida institucionalidad y el respeto a los acuerdos. ¿Qué tanto ha impactado esta situación, esta discusión de políticas públicas, no solamente el tema del adelanto de las rentas vitalicias, sino también anteriormente el mismo Mauricio nos mencionaba algunas otras políticas que también han afectado, por ejemplo, el sector energía, y también ahora vemos que hay propuestas de algunos candidatos presidenciales, particularmente del candidato Gabriel Boric, que habla sobre una eventual revisión de los tratados de libre comercio, que también le han dado cierto marco a lo que son las inversiones extranjeras, particularmente a nuestro país. En ese contexto, vamos a conversar con un panel de expertos, no solamente en inversiones, sino también en el mercado de capitales. Ya Susana los presentó anteriormente, yo los vuelvo a mencionar: Paula Esteves, gerente general de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham; Andrés Rodríguez, director de InvestChile; Bernardita Piedrabuena, comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero; y Álvaro Clark, presidente de ICR Chile. Sean todos muy bienvenidos a este encuentro. Yo voy a partir, para abrir esta conversación justamente con las mujeres, no por un tema de género, pero sí porque sus instituciones han estado en los últimos días en primera plana, particularmente porque están defendiendo o dando a conocer un poco de los riesgos de esta generación de políticas públicas que claro, afecta a un sector en particular, pero que sin embargo puede proyectarse, digamos, o puede tener efectos en la inversión extranjera particularmente, y después de eso volveremos con Andrés. Pero Paula y Bernardita, Paula, particularmente tú que has estado viendo desde el lado de las aseguradoras o del lado de la inversión extranjera, ¿hasta qué punto este tema particular del anticipo de las rentas vitalicias ya ha mermado el ánimo de los inversionistas extranjeros? Tú que tienes esa relación directa con el mundo de las empresas y particularmente de las inversionistas norteamericanas. Sí, a ver, en este sentido, bueno, primero agradecer a Enel, a Chile Transparente y a ADF por este diálogo, que me parece muy importante, sobre todo en el contexto en el que estamos, pero desde AmCham observamos con gran preocupación el proyecto de ley que permite el retiro de fondos de pensiones y el anticipo de rentas vitalicias que se encuentra actualmente en el Senado. Creemos que esta medida tendrá consecuencias muy negativas para el país. Esto se funda en toda la evidencia técnica que hemos escuchado, de que también la CMF lo ha manifestado, en lo perjudicial que este proyecto, pero sobre todo aquí para las cuentas de ahorro previsional de los chilenos y chilenas, y también para la estabilidad financiera y macroeconómica del país. Y un tema muy importante es que entrega una señal en que hay un debilitamiento en el marco institucional, y que es una de las principales fortalezas que le ha permitido a Chile atraer inversión extranjera, y lo cual ha impulsado su economía, contribuyendo a mejorar significativamente los estándares de vida de las personas. Y como dije acá, el principal objetivo debe ser el de mejorar las pensiones de forma sostenible y responsable, pero también aquí acá en esta discusión puede haber una vulneración de los contratos entre privados, y por tanto eso tenemos que verlo con mucha atención, y efectivamente este proyecto en particular, de rentas vitalicias, debilita, como dije, la institucionalidad y sobre todo la credibilidad en el cumplimiento de las reglas del juego, generando un daño severo en la imagen de Chile como destino atractivo para la inversión extranjera, que es tan necesaria para el desarrollo económico a futuro. Bernardita, ya hemos visto, bueno, en reiteradas ocasiones, tanto tú como Joaquín Cortés han asistido en distintas instancias a aclarar un poco cómo esta política pública particular puede afectar el mercado financiero. En particular,
¿hasta qué punto podría afectar el dinamismo y la profundidad del mercado financiero, sobre todo teniendo en cuenta que donde han sido protagonistas fondos e inversionistas internacionales en el desarrollo y profundidad particularmente de ese ámbito de la economía nacional? Y cómo ustedes están haciendo este resguardo para que eventualmente no tenga este impacto que podría afectar, digamos, en nuestro mercado financiero. Hola Paula, gracias por la invitación. Saludo también a todos los panelistas. Como tú bien has señalado, la CMF ha ido a presentar en diversas ocasiones al Congreso Nacional, ya sea por el primer anticipo y ahora para este segundo anticipo. De hecho, ahora en un rato más, Joaquín Cortés va a presentar a la Comisión de Constitución del Senado los efectos que esta iniciativa, tal como está planteada, tendría sobre las compañías de seguro y por eso, sobre los asegurados. No solo afecta a los asegurados de renta vitalicia, sino también los seguros de vida, los seguros de salud complementario, los seguros de gravamen, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Todo eso se ve afectado en el minuto que esta iniciativa afecta o podría poner en riesgo la solvencia de las compañías de seguro. Eso en términos del asegurado, que es uno de nuestros primeros objetivos, velar por el interés del asegurado. El segundo efecto, como tú bien dices, es un efecto que se traduce en inestabilidades en el mercado de capitales y en el mercado del financiamiento. De hecho, ayer el presidente del Banco Central, Mario Marcel, mostró algunas cifras de cómo se ha comportado el precio de diversos activos en el mercado, en particular las tasas de interés de largo plazo, las cuales, dependiendo qué tasa se mire, han subido entre 300 y 400 puntos base, lo cual es un 3 o un 4%, es muy importante. Y también el otro activo que se ha ajustado enormemente o significativamente ha sido el tipo de cambio. La moneda local se ha depreciado significativamente. Y eso refleja ajustes en el mercado financiero que se traducen en alzas de tasas de interés que al final del día impactan a empresas y personas, particularmente en un momento en que necesitamos la reactivación y la recuperación. El alza de las tasas de interés encarece el acceso al crédito de las empresas y de las pymes en particular. El otro efecto más de largo plazo es que si disminuye el ahorro en una economía, que es lo que está sucediendo con los retiros en general, ya sea de los fondos de pensiones como de rentas, en este caso de rentas vitalicias, se producen efectos de largo plazo, no solo alza de tasas de interés, sino también de las tasas de interés base, también pueden haber alzas por otros factores como la poca liquidez, la poca profundidad y por supuesto el riesgo país que perciben los inversionistas extranjeros. ¿Qué podemos hacer desde la CMF? En materia de los efectos macros sobre el sistema es muy poco. No tenemos herramientas para salir a intervenir a los mercados como las tiene el Banco Central, en el sentido de dar liquidez o hacer políticas de compras de activos de largo plazo. Lo que sí podemos hacer es un pago ordenado de estos anticipos si llega a suceder, ver que esto sea en forma ordenada y solo que se cumpla la ley, es lo que nos queda hacer. Muchas gracias, Bernardita. Álvaro, ahí tú, ¿cómo observas tú, ya desde la perspectiva de las clasificadoras de riesgo, que este tipo de situaciones puedan amenazar, digamos, de alguna manera, primero, bueno, la atracción de capitales y luego, o de que se mantengan acá en el país, y luego también el tema del financiamiento, que también ya se vuelve bastante más caro para las empresas, tanto locales como las que tienen activos en el país? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los panelistas que estamos juntos en este debate. Yo creo que la situación es extremadamente grave. Y es grave porque
de acuerdo a la propia información que ha dado a conocer la CMF al Consejo de Estabilidad Financiera, un informe que ya todos conocemos, esto podría arrastrar a la insolvencia a varias compañías. De hecho, se habla de una pérdida patrimonial de cerca del 60% de las reservas técnicas. Y eso es complejo porque lo que va a ocurrir es que varias de esas compañías definitivamente no van a poder seguir pagando la renta vitalicia y, como decía Bernardita, muchos otros seguros. Aquí hay un efecto que es sistémico. No se van a pagar los seguros de salud complementarios, no se van a poder pagar el SIS y otros seguros que están asociados a las compañías de seguro de vida y que forman además parte de la vida diaria de muchos chilenos. Son millones de afectados, es una cantidad enorme. Y en consecuencia puede producirse un daño al sector asegurador muy fuerte, que lleve a muchos inversionistas definitivamente a retirarse de un país cuyas reglas del juego, que se espera que sean estables o predecibles y claras y de fácil interpretación o interpretación relativamente precisa, cambian radicalmente a un plano en que podría calificarse con mucha base de irracional, porque nadie racionalmente en un país va a causar tanto daño a una industria que es tan necesaria como es la industria de las compañías de seguro de vida. Y por lo tanto es una pésima señal para cualquier inversionista de cualquier área respecto de la situación de Chile. Obviamente, con un punto de vista de clasificación, voy a contestar directamente a tu pregunta, esto lleva a revisar la solvencia de todas las compañías. Es imposible decirlo ahora cuánto va a ser la baja, pero uno espera que con alta probabilidad esa baja sea muy fuerte. Y por lo tanto, terminemos con un sector que se regula por solvencia, tal como lo ha explicado Bernardita, en situación prácticamente de insolvencia por causa del Estado. Entonces, lo que aquí llama mucho la atención es que las instituciones de largo plazo del Estado, que están más allá del ciclo político, que tienen mucha fortaleza, como la CMF y el Banco Central, que además tienen un peso técnico gigante, hayan dado a conocer este tipo de opinión tan fuerte. Uno lee los informes del Banco Central respecto a los temas retiro, respecto al tema de renta vitalicia, o de la CMF, y finalmente esto es categórico, estamos frente a una situación grave, y sin embargo la discusión política del país que se da en el Congreso parece que fuera por otro lado, y a pesar de todo el daño social que supera largamente a los beneficios que pudieran derivarse de estos retiros, continúa estando en vilo y con alguna probabilidad de que ese proyecto se apruebe en el Congreso. Y eso es una señal país muy mala, y creo que y si eso se da, va a deteriorar fuertemente la percepción que se tiene de Chile. Han habido varios artículos en el extranjero, en medios de comunicación, que ya han tocado este tema. Muchas gracias, Álvaro. Paula, tú querías agregar algo, sí. Sí, se puede sumar a las palabras de Álvaro y irnos un poquito más a lo macro, ¿no? Sobre todo cómo mantenemos el clima de negocios que lo planteaba Mauricio en su introducción, ¿no? Y qué es lo que los inversionistas miran a la hora de invertir en un país o en otro. Aquí reforzar las palabras que también mencionó Bernardita, pero son dos pilares. Primero, manteniendo un respeto al Estado de Derecho y al marco institucional vigente, y lo que busca cualquier inversor del mundo es un compromiso a largo plazo, es sustentado en reglas del juego claras, y es muy importante también para el inversionista tener claro que estas reglas hoy vigentes serán las mismas mañana, y que estas reglas, claro, no serán modificadas abruptamente, pero también precisamente un segundo pilar que nosotros observamos desde la inversión extranjera que representamos en AmCham es que, claro, que tampoco podemos confundir estabilidad para la inversión con un rechazo a los cambios, ¿no? Porque los países van evolucionando también, sino aquí lo fundamental es que frente a procesos de modificación regulatoria, que sí existen,
por supuesto, para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos en distintos ámbitos. Es importante que el proceso sea realizado a través de sus instituciones, con un diálogo técnico y con distintos actores, y respetando siempre el camino trazado para esto. Y esto permite, y también lo mencionaba, pero no, a los inversionistas saber con cierto grado de predictibilidad qué pueda pasar con esos cambios y así proyectar a largo plazo sus implicancias. Gracias, Paula, por tu aclaración, muy certera, por cierto. Ramón, también, más allá de esta coyuntura en particular que todavía se está discutiendo, que todavía no tiene luz verde, digamos, y todavía hay un camino todavía que se puede recorrer y que podría evitarse y no dar esta señal que bueno, por todo el mundo técnico ha sido bastante cuestionada. Ramón, desde el punto de vista, tú que estás al mando de InvestChile, también tenemos noticias no tan malas, digamos. Tenemos un primer semestre con cifras récord de inversión extranjera. Estoy leyendo aquí cerca de 13.800 millones de dólares en inversión extranjera directa, y que dan cuenta un poco de la recuperación extraordinaria que hemos tenido como país durante la pandemia, y que también da muestras de la confianza que hay de la inversión extranjera en nuestro país, sin, digamos, sin mirar estas señales que podrían ser bastante complejas, digamos, hacia adelante. Pero tú, ¿qué explica, digamos, desde tu perspectiva, esta gran inversión oleada que tuvimos en el primer semestre? Si tú ves en el ánimo de la inversión extranjera, del inversionista en general, que ha cambiado ese escenario, ¿qué es lo que se preguntan hoy? Tú que estás más en contacto con ellos y que de alguna manera tienes que dar explicaciones por lo que pasa en el país. Hola Paula, gracias. Me encanta el nombre Ramón, pero me quedo con Andrés. ¡Ay, Andrés! Perdón, ¿por qué te puse Ramón? Perdón. Disculpa, Andrés. No sé, Andrés, pero o sea, sonó bien. Oye, mil disculpas. No, tranquila, no te preocupes. Tendría que bromear para cambiar el nombre. No, qué vergüenza. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los panelistas y buena conversación que nos botan. Primero, a lo que tú te refieres, digamos, con el aumento de la inversión extranjera, es mucho más de los 13, algo que tú dices. Estamos cerca de 16 billones de acumulación del flow del último tiempo, lo que corresponde a un proceso anterior, ¿cierto? Todo esto tiene un lag de los últimos 2-3 años. En promedio, un proceso de decisión de invertir es entre 3 y 4 años. Entonces, esto viene una cola, ¿cierto? Y que gracias a Dios que se está dando. Probablemente los impactos y las cosas que estamos hablando ahora van a tener un impacto en los próximos 2 años en la inversión. Solamente para referirme a las conversas que tenemos nosotros con las empresas, que todos los días estamos conversando con ellas, tanto empresas que están instaladas como empresas que están prospectando o están en proceso de entrar al país. Hay muchas preguntas, algunas que tienen que ver más con sectores y otras que tienen que ver más con país, con el tema macro. ¿Okay? Obviamente dentro de esas preguntas sale el tema constituyente, salen las próximas elecciones presidenciales, salen muchas cosas y muchos cambios que están ocurriendo este año. El tema de la recuperación país, pandemia, los planes del gobierno, todo el tema como te digo, del dinero que ha entrado al sistema y todos sabemos el impacto que está causando. Yo te diría que venimos llegando de una gira en Estados Unidos que el foco fue específicamente tecnología. Y dentro de las conversaciones que tuvimos con estas empresas de tecnología y los grandes nombres que te puedes imaginar, tanto en Washington como en San Francisco, las primeras preguntas tienen que ver con el sector, con el crecimiento del sector, la demanda, etc. Chile, como ustedes saben, de a poco se va convirtiendo en un hub digital de exportación de servicios globales, donde más allá de Chile, es desde Chile al cono sur, sacando Brasil. O sea, cuando los inversionistas ven Chile, ven una plataforma en un mercado que es pequeño, pero dentro de eso está metido Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, todos los países que están aquí cerca. Entonces, la apreciación o la preocupación va más allá de Chile, sino a la región. Ese es un tema. Y la primera, y por las conversaciones que tuvimos con todos ellos, el primer tema era cómo está creciendo, y está creciendo muy rápido. Hay una demanda grande por data centers y todo lo que sabemos. Y eso los tiene creciendo y poniendo proyectos arriba de la mesa y pasando por un tema más de permisos, temas medioambientales, tema de interconexión, etcétera, más que el tema político-cultural. Y la segunda pregunta era
Bueno, ¿cómo se ve el futuro con todo esto que está pasando? Como no tenemos la bolita cristal, no lo podíamos decir cómo se ve el futuro, digamos, pero sí que por lo menos los procesos y los temas se estaban haciendo y se estaban cumpliendo según lo planeado. Y eso los deja tranquilos. Yo creo que no hay país que no tenga cambios. Nosotros, obviamente, hemos estado con mucho, pero están, diría, medianamente tranquilos porque los plazos, por ejemplo, la Comisión Constituyente, el tema del reglamento y lo que viene, y el plebiscito, todo eso se está haciendo de manera ordenada, entre comillas. El tema de las elecciones presidenciales, también están viendo que las fechas se van a dar. Obviamente ven un gran rango de candidatos, digamos, y que puede de alguna manera resultar cualquiera de las alas, pero también saben que históricamente nuestro país ha tenido distintos gobiernos de derecha, de izquierda, etcétera, y aún así, y producto de lo fuerte que han sido las instituciones en el país, la inversión extranjera ha seguido creciendo. Y aquí me quiero agarrar de lo que decían antes. Yo creo que le estamos metiendo ruido a la sopa. Yo creo que el tema en el sector financiero, rentas vitalicias, sobre todo las compañías de seguro, está no ahuyentando, pero hacer que miren con un poquito más de, yo diría que con precaución, cosas que están pasando. Cualquier cosa que pase en cualquier industria afecta imagen país, y si bien la situación país manda los efectos de la inversión, hoy día, más que país, yo diría, es sectores. Y hay sectores que están creciendo muy fuerte, sectores que no van a tener estos impactos tan grandes, pero cuando tienen que informar a los sectores arriba, digamos, y le preguntan sobre Chile, van a hacer esos temas, y nos tuvimos la misión de responder estos temas y contarles en qué estábamos. Súper informados, sobre todo la gente de Washington. Estuvimos con el Council of the Americas, que nos invitaron a un desayuno, salieron estas preguntas, todo eso, muy informados, preocupados, sí, pero no escuchamos ninguna empresa o ningún representante de empresa que dijera, estoy esperando a ver qué pasa con. Estoy más preocupado, pero la inversión sigue adelante con los plazos que hemos definido, todo eso. Eso da mucha tranquilidad. Seguro, Andrés, muchísimas gracias por tu panorama, porque eso sin duda, de alguna manera, viene a demostrar que todavía Chile tiene su capital de institucionalidad y de respeto a los acuerdos que se mantiene, ¿ah? Y que lo que sí generan ciertas alertas, todas estas señales que hemos estado conversando. Ahora, yo no sé, Paula, desde el punto de vista de los asociados AmCham, por ejemplo, ¿qué le preocupa más a los inversionistas? ¿Nueva constitución, cambio político o lo que se está viviendo en torno a los cambios regulatorios o lo que muchos denominan populismo legislativo de alguna manera? ¿Qué es lo que más está hoy día, digamos, que ven con más cautela? Sí, yo diría que los cambios en las reglas del juego y proyectos legislativos que no consideran una discusión técnica y también una evaluación en los impactos en el corto, pero también en el largo plazo, en lo que preocupan más al inversor, que genera incertidumbre, como lo mencionaba Andrés. Por supuesto yo comparto que hay mucha valoración a los acuerdos transversales amplios que dan estabilidad. Y eso es un claro ejemplo que fue la vía institucional escogida por Chile para encauzar y abordar las demandas sociales de la ciudadanía, justamente a través de la realización de una nueva constitución. Eso es muy valorado. Y también que la nueva constitución haya incluido en el acuerdo del 12 de noviembre el respeto a los tratados internacionales de comercio, que son los que resguardan, protegen la inversión, y no solo la inversión extranjera en Chile, sino también el comercio desde Chile a los distintos países que tenemos acuerdos comerciales. Aquí solo destacar, por ejemplo, que en el caso de las pymes chilenas, el primer destino de exportación en los Estados Unidos, y también las empresas chilenas están resguardadas en el marco jurídico, que son los TLC, que por supuesto, gracias a la exitosa política que ha tenido Chile en los últimos años de su apertura comercial, ha permitido también la inversión extranjera en el país. Desde esa perspectiva, justamente tocaste los tratados de libre comercio. Ahí
esta revisión de los tratados, bueno, no sabemos en qué materias, o a lo mejor solamente una revisión y actualización, como podría hacerse normalmente. Uno no podría criticar que se actualicen los tratados, porque obviamente, como ustedes mencionaban, hay una evolución también en las sociedades que también obliga a revisar este tipo de acuerdos. Pero ¿hay alguna preocupación en particular por ese lado, Paula? Primero decir que sí, claro, que gracias a los TLC, esto va más allá de la inversión y su aporte a crecimiento y empleo. Aquí también, gracias a los TLC se ha hecho una contribución importante en diversidad e inclusión, fomento capital humano, incorporación de buenas prácticas en gobierno corporativo, en transparencia, inversión, como decía Andrés, en tecnología, en innovación. Y un punto aquí también muy importante es que gracias a los TLC, Chile ha podido asumir un rol de liderazgo en el proceso de vacunación mundial, mediante una negociación temprana con la mayoría de los laboratorios a nivel global. Pero entonces, por lo tanto, por supuesto, y no solo desde la inversión extranjera, sino para el país, vemos con atención dichos planteamientos, porque se desconoce el rol fundamental que la apertura económica y comercial ha jugado en el desarrollo económico y social de las últimas décadas, y claro, y el planteamiento de revisión, comienza con un diagnóstico discutible, y la evidencia así lo demuestra, como dije, en cuanto al impacto muy positivo que han tenido, y que también, y que son temas hoy día críticos para el país, que requerimos de inversión, y que también estos tratados han podido también dar oportunidad a las pymes y también elevar los estándares medioambientales. Ahí, si puedo agregar, Paula, algo. Sí, por supuesto. No, claro, como te dicen, no sabemos cuál va a ser el tipo de revisión de los TLC, digamos, pero lo que hoy día ha hecho de Chile lo que es esta economía abierta, que tenemos más de 65 TLC firmados, y básicamente con eso nos conecta con niveles de tarifa muy ventajosos con el 90% del mundo, y lo que hace que muchos inversionistas se quieran instalar en Chile para aprovechar esos TLC. Porque ese es un tema, digamos, entonces hay que ser muy cuidadoso con esa revisión y entender bien cuál va a ser la revisión. Las cosas cambian, probablemente se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Y lo otro, que los TLC incluyen un capítulo, todos los TLC, un capítulo de protección a la inversión. Y eso es re importante, porque hay para el inversionista, más allá de los cambios que puedan haber, estos capítulos de protección de inversión les dan ciertas garantías que, de no existir, no estarían, independientemente de los cambios que ocurran. Pero lo positivo, por ejemplo, es que hoy día estamos negociando a nivel Hacienda, Supré e Investchile un acuerdo, un TLC con Emiratos Árabes Unidos, que tiene un capítulo pro inversión, que está negociando hoy. Entonces eso te dice, pucha, esa fue una región que no había sido tocada agresivamente antes, digamos, pero te dice, si hoy día están dispuestos esas grandes potencias, digamos, a negociar TLCs y acuerdos de protección de inversión, que estamos negociando también con Qatar y con Arabia Saudita, quiere decir que pucha, hay fe en el sentido del crecimiento, digamos, y una serie de cosas, y probablemente dentro de esos TLC y acuerdos de protección de inversión van a haber algunos destacados o capítulos, digamos, que van a tratar de anticipar algunos cambios que se puedan generar. Perfecto, gracias Andrés. Bernardita, estamos como muy cerca de la hora, por eso no quiero perder la oportunidad de preguntarte, porque muchas de estas situaciones, bueno, en realidad todo este contexto viene complejo que tenemos en el último tiempo, también tiene que ver con cómo hemos dado curso también, o cómo nos hemos relacionado entre empresa, sociedad, empresa, regulador, en fin. Y ciertamente lo que se dio fue y explota con un clima de desconfianza, etcétera, etcétera, y que ya lo vivimos con el estallido social del 18 de octubre de 2019, en fin. Pero como uno de los puntos para lograr superar este clima de desconfianza también tiene que ver con esta nueva relación entre empresa y sociedad y distintos stakeholders, y ustedes están trabajando en estas normas ESG, que es bien relevante, y ahí ¿cómo tú crees que justamente este tipo de iniciativas y normativas pueda encauzar también esta nueva relación? Y de alguna manera restablecer este clima de confianza, y que es clave también para mejorar el clima de inversión. Bueno, nosotros estamos, efectivamente, como tú has mencionado, Paula, a puerta de publicar una normativa ESG, es decir,
la publicación de información por parte de esto es obligatorio para los emisores de valores de oferta público, compañías de seguros y bancos. Entonces, la publicación de información relacionada a medio ambiente, a sostenibilidad, ahí se entiende la relación con sus stakeholders, esos son sus proveedores, las personas que trabajan en las empresas, las comunidades, y también los temas de gobierno corporativo. Esta es una tendencia mundial que partió hace años con el desarrollo de distintos grupos de trabajo, desarrollo de distintos estándares, principios y métricas para concientizar tanto a las empresas como a los inversionistas, aquellos que financian las empresas, de estos temas que están aquí ya para quedarse. O sea, ya el cambio climático es una discusión de todos los días. También hemos visto en Chile y en el mundo los temas de cómo la sociedad demanda más responsabilidad de las empresas en varios aspectos. Esta norma efectivamente esperamos que haga que las empresas tomen conciencia, los inversionistas, los clientes, aquellos que compran los productos de las empresas, decir, ¿qué empresa yo compro? Si esta empresa es responsable o no responsable en todas estas métricas. Es un factor más que puede ayudar al clima de inversión. No es la bala de plata, no es lo que va a transformar este péndulo o va a devolver el péndulo hacia el otro lado, pero es un factor más y es importante subirse a este carro, creemos desde la CMF. Gracias, Bernardita. Bueno, durante estos días que hemos promocionado esta actividad, nos han llegado algunas preguntas a través de redes sociales, que nos hemos conectado a través del hashtag Diálogos con Transparencia, y ahí yo les voy a, antes de que se vaya Álvaro, porque tiene que desconectarse prontamente por una actividad que tenía convenida previamente. Álvaro, me preguntan por acá, si a propósito del proyecto de ley corta de pensiones, si consideras que los impuestos a la ganancia de capital van en la línea correcta para volver a atraer inversiones desde el extranjero. No, por supuesto que no. Lo que uno extraña en la discusión parlamentaria, ya ha sido mencionado varias veces por los panelistas, es que la perspectiva técnica está teniendo cada vez menos influencia. Y cuando se habla de reglas claras y estables, que es la palabra común que se utiliza para describir aquellas condiciones que son favorables a la inversión extranjera, no se habla de reglas que sean inmutables, se habla de reglas que se inserten dentro de lo que son los conceptos comúnmente aceptados a nivel internacional. Por ejemplo, cuando se hace la regulación bancaria, tiene que ser de acuerdo a los estándares que fija Basilea, cuando es compañía segura, solvencia 2, cuando Chile suscribe un acuerdo de cambio climático, también se espera que haya, por lo tanto el país cambia, va cambiando de acuerdo a ciertos estándares internacionales que se entienden dentro del mundo financiero, o dentro del mundo de los inversionistas a nivel internacional. Todo eso hace que el país sea predecible. O sea, no es que es estable en el sentido en que sea predecible. Lo que recientemente comentaba Bernardita, eso se ha optado en una cantidad de jurisdicciones enormes. Los criterios ESG, la incorporación preferente de la mujer en la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Entonces son desde la perspectiva de un inversionista extranjero, son predecibles, son entendibles. Lo que está ocurriendo en Chile es que se están tomando muchas medidas que no entran dentro de ese estándar o segmento de lo predecible. Y en el caso de las acciones, de las ganancias de capital, lo que hubo en la discusión pasada, cuando se aprobó la eliminación del impuesto a ganancias de capital, es que se consideró que había una doble tributación. O se tributaba por los dividendos, o se tributaba por la ganancia de capital, porque la ganancia de capital reflejaban el flujo futuro de dividendos, los cambios en el flujo futuro de dividendos, que podía ser por cualquier razón, pero alguien terminaba pagando. El que terminaba pagando era el que recibía el dividendo, y por supuesto el impuesto de alguna forma se transaba cuando, o el impuesto se pagaba de alguna forma cuando se transaba la acción en el mercado. Entonces, lo que uno esperaría es que si se quiere poner un impuesto a la ganancia de capital, se fije más o menos dentro de lo que son los estándares internacionales, y generalmente esos son
montos fijos con un determinado límite, pero que intentan reflejar de que el impuesto no se cobre dos veces. Entonces, otra vez caemos en la misma situación. La discusión técnica no logra tener influencia en el debate público, y es justamente lo que hoy día también estamos viendo con el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Bueno, no solamente con el cuarto, sino con el tercero, con el segundo, Claro. y de alguna manera también con el primero. Muchas gracias, Álvaro, por tu respuesta. Andrés, tú querías comentarnos algo más sobre el impacto de la inversión extranjera directa en la economía, agregar algunos aspectos adicionales a eso. Sí, solo para tener una discusión informada, digamos, y yo creo que es muy importante para la toma de decisiones y cómo se puede afectar la inversión extranjera y los impactos que tiene y que no debiera dejar de tener. En un estudio que hicimos, terminamos en agosto, sobre básicamente entender la inversión extranjera y los impactos que tiene en la economía, aproximadamente el 10% de las empresas en Chile, registradas bajo impuesto interno, tiene más de un 10% de capital extranjero, lo que es considerado como inversión extranjera. Ese 10% reporta el 51,4% de la recaudación de impuestos del país. Mira la dimensión. Ese 10% responde al 65% de la exportación de bienes y el 85% de la exportación de servicios desde el país. Lo que decía, eso es básicamente tecnología. Ese 10% tiene más del 40% de los empleados formales, contratados. Ese 10% invierte el doble comparado con las empresas locales en investigación y desarrollo. Y así, hay muchas otras cifras que hacen que estas empresas, ¿cierto?, que vienen, creen en el país, eleven el ecosistema completo, generen más competitividad y obviamente tengan el impacto de empleo, capacitación, etc. Entonces, el único mensaje que quiero decir acá es que aun cuando es solo un 10% de empresa extranjera, el impacto que tiene en la economía es notable. Así que cuidémoslas, digamos. Yo sé que para todos los candidatos es un tema importante, porque al final tiene que ver con la recuperación económica y todo lo que sabemos. Entonces, el punto es, cuidemos Chile y cuidemos estas empresas, ayudémoslas a seguir creciendo, porque el impacto que tiene en la economía es notable. Muchas gracias, Andrés. Solo para cerrar. Sí, está bien. Una pregunta, Andrés. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. Dentro de las encuestas que se han hecho a los convencionales, a la Comisión Constituyente, no se valora mucho la inversión extranjera. Sin embargo, uno no puede entender el desarrollo de muchas industrias en Chile si no es por justamente la inversión extranjera. No solamente por montos, sino también por transferencia técnica, una serie de investigación, desarrollo. Y eso refleja una disociación entre el mundo empresarial o el mundo técnico con finalmente la instancia de toma de decisiones, porque finalmente son las decisiones políticas las que van a dominar, es allí de donde se toman las decisiones. En el caso de la convención también va a ser allí donde se van a tomar decisiones importantes. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué existe esta brecha donde unos perciben, y probablemente con mucha base, de que la inversión extranjera ha favorecido fuertemente a Chile, pero hay instancias relevantes para el país que pueden tomar decisiones estratégicas de largo plazo, que sin embargo no ven ese valor agregado? Y te diría, Álvaro, tú lo dijiste antes, o alguien lo dijo antes, digamos, por la diferencia entre decisiones políticas y decisiones técnicas. Creo que hay muy poca información, y por eso sacamos este estudio, que es la revelación. Hay muy poca información dura del impacto que tiene. Es políticamente popular votar a favor de cuarto retiro, temas de renta vitalicia, etc. Ahí es deficiente el análisis técnico, da pena, la verdad. Nosotros estamos trabajando para ir construyendo un relato acerca del impacto de este tema en el sector financiero, y ustedes lo dijeron, el tema de la solvencia de las empresas, el impacto a los pensionados finalmente, si restringen tipos de inversión y una serie de cosas. Entonces, yo creo que hay poca preparación técnica, hay mucho sesgo político, y que finalmente nos va a terminar haciendo daño a todos, digamos. Y yo creo que nuestra misión es transmitir que empresa extranjera contribuye. Algunos tienden a pensar que empresa extranjera toma nuestros recursos y se los lleva, y todo lo contrario. Empresa extranjera que invierta en distribución de energía para mejorar eso, en compra de fibra óptica por KKR de Telefónica,
es duplicarla, abrir el acceso a otros operadores, etc. Entonces, hay falta, yo creo que de conocimiento, y probablemente también falta nuestra, no solamente de Chile, sino de salir y contar más y mostrar con hechos y datos el impacto que esto tiene. Y eso estamos tratando de hacer. Muchas gracias, Andrés. Despedimos también a Álvaro, que tiene que retirarse por un compromiso previo. Muchas gracias, Álvaro. Mientras tanto, solamente una última pregunta para nuestros invitados, que tiene que ver con, bueno, tú mencionabas antes, Andrés, respecto del relato que hay que construir también para dar a conocer un poco cuál es el real impacto de la inversión extranjera en el país. Y preguntarles también cuál es el aporte que pueden hacer las empresas extranjeras instaladas en Chile para mejorar también el clima de inversión. ¿De qué manera, más allá, digamos, de la actividad misma que realicen, también pueden ser parte o construir también, ser parte activa de este relato y que también de alguna manera ayude a mejorar el clima de la inversión? Paula, ahí no sé si tú nos puedas... Sí, a ver, las empresas tenemos mucho que hacer para generar confianzas, y en este sentido la pandemia ha sido una oportunidad para ponernos al lado de las personas y entender sus necesidades más profundas, saliendo de esta lógica transaccional, para realizar también inversiones sociales, y lo hemos visto mucho en nuestras empresas socias e inversionistas extranjeros. Y en AmCham valoramos esta mirada hacia la empresa, ¿no? Donde la definición de éxito ya no se vincula solo a la utilidad, sino cuando la ganancia es consecuencia de haber generado valor desde un punto de vista mucho más amplio, generando valor a todos los stakeholders. Esto también Bernardita lo tomó cuando hablamos de inversiones ESG. Estoy segura que esta visión ya está permeando con fuerza en esto privado y generando también confianza entre las empresas. Bernardita, también un poco desde esa visión del ESG, en el cual ha estado bastante involucrada en esta normativa también, ¿cómo las empresas pueden efectivamente también ayudar o aportar a mejorar el clima de inversión? Bueno, primero, cumpliendo las leyes y normativas que están en los países en que ellas se desarrollan. Segundo, y en parte porque lo que hemos visto, producto de diferentes casos, ya sean temas de competencia o en nosotros temas de infracciones a la normativa del mercado de valores, que se defienda al mercado, ¿no? Aquí no defendemos, la idea del regulador no es defender a las empresas porque sí, lo que queremos es defender el correcto funcionamiento del mercado financiero en este caso, porque hay fallas en los mercados y por eso existe la regulación. Y nuestro objetivo es mitigar esas fallas para que en el funcionamiento del mercado los beneficios que llegan a los clientes financieros sean los máximos. Por lo tanto, el llamado que yo hago es que las empresas cumplan con la legislación, que sean fuertes al momento de criticar o de levantar una sanción moral a aquellos a quienes no cumplan con esta normativa. Y tercero, ser conscientes de que las empresas actúan en un ambiente, en un contexto social, cultural, político, y con esa conciencia ver cómo pueden aportar al desarrollo del país de la mejor forma. Muchas gracias, Bernardita. Andrés, yo no sé si quieras agregar algo más respecto de este punto en particular y si en tus conversaciones, en particular con todo el mundo de las empresas o de los inversionistas extranjeros, también existe ese ánimo de también colaborar y mejorar el clima de inversión desde lo que hacen. Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos nosotros llamamos clientes, aquellos, decía antes, aquellos que están instalados acá en Chile y necesitamos que sigan creciendo, ¿cierto? Que sigan desarrollando sus negocios, y aquellos que están por entrar. Ambos tipos de clientes nos ayudan dentro de la agencia, dentro del gobierno. Tenemos un área de policy advocacy, que todo lo que ellos, por todo el proceso que ellos pasan, nos permite ir retroalimentando y mejorar algunos aspectos del clima de inversión, que tienen que ver con temas de tiempos de permiso, con temas de regulación que tienen que cumplir, etc.
Eso es un tema. Por lo tanto, mientras más cerca estemos de ellos, más información tenemos para hacer que los procesos sean los que son, pero que sean más eficientes, más rápidos y que puedan cumplir con sus planes. Una empresa que se demora 1 año en un permiso, eso es mucha plata, y por lo tanto va a terminar eligiendo probablemente otro mercado que pueda ser más rápido. Y lo segundo, lo que impacta el clima de negocio es que, lo dije antes, es que estas mismas empresas generan más competencia, generan unos, yo diría que hubs o clusters de proveedores y de nuevas empresas que están o nacen para poder satisfacer a estas empresas demandantes. Y no solamente en Santiago, lo que estamos haciendo es hoy día una iniciativa de poder llevar más empresas extranjeras a regiones. Y queremos echar a competir de alguna manera, y digo echar bien coloquial, a las distintas regiones en términos de la eficiencia que pueden tener para aprobación de permisos regionales, permisos centrales y permisos regionales. Entonces, aquellas regiones que puedan ser más eficientes, que puedan dar más apoyo a esas inversiones, independiente de que en algunos la geografía manda, ¿cierto? Eólico, solar, como sabemos. Pero para aquellos que no manda, deberíamos llevar esas empresas a regiones y mejorar el nivel de la región. Todo eso yo creo que va mejorando el clima de inversión y el clima de negocio. Eso es una muy buena noticia también, y estimular también el desarrollo en regiones con inversión extranjera o inversión en general. Muchísimas gracias a nuestros participantes, a nuestro panel en este encuentro. De verdad, cada uno de ustedes nos dejó muy claro cuáles son qué es lo que debe tener el país o lo que debe resguardar el país de cara para mantener su clima de inversión y generar crecimiento y desarrollo. Solamente reglas de juego claras y estables son las condiciones básicas para ello. Muchísimas gracias, Bernardita, Andrés, Paula, también a Álvaro, que se tuvo que retirar antes, por haber participado de este encuentro. Y nos vemos en un próximo espacio de diálogos con transparencia. Muchas gracias a Enel, Chile Transparente y DF Live, que nos acompañan y son los organizadores detrás de esta instancia. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hoy podemos descubrir con Enel X cómo cambiar la forma en que usamos la energía con soluciones simples y sustentables. Cómo movernos sin contaminar por todo el país. Usando energía limpia para mejorar la calidad de vida. Con Enel X podemos renovar la energía de nuestro hogar, la que nos conecta con los que más queremos. Y podemos cambiar la energía con la que trabajamos por un mañana mejor. Hoy nuevas oportunidades se hacen realidad con los productos y servicios de eficiencia energética de Enel X en Chile. Descubre más en enelx.com.